Bien, ya anunciamos ya a nuestro invitado, porque como cada martes, pero hoy... que no lo anunciamos, lo dejamos en punto suspensivo. No, lo anunciamos ahora, a continuación. Ah, Sí, ya. bien. Así son estas interrupciones, Cristian. Bien, bueno. Eso lo hace entretenido, po. Presentamos a Cristian Pizarro, editor de reportaje del Mercurio, que para los que nos están viendo la transmisión en vivo está con nosotros en el estudio. ¿Qué tal, Cristian? Bien, muy bien, muchas gracias. Había prometido que iba a venir, así que aquí me tienen feliz. Les felicito por la casa, muy bonita, no había estado en la radio. Gracias. Realmente muy Mira. bonitos y muy buenos estudios. Estamos estrenando, ¿viste? Así es. Estrenando la presencia cristiana, más felices de que estés aquí con nosotros y vas a estar con nosotros todo el programa también. Estábamos comentando antes lo de... No voy a decir todo lo que comentábamos antes, pero comentando esta sección que está en reportaje de la cuentan cómo, ¿no? Cuentan cómo, sí. Cuentan Sí, cómo, sí. que estuvo estelarmente nuestra Mara Cedini hace Así un par de es. semanas atrás. Y lo difícil de las caricaturas, comentamos, y de lo de ser simpático por escrito. Así que ¿te ha tocado alguna que particularmente te haya llamado la atención, Cristian, de esa sección? Sí, es una sección que está pensada un poco para conocer el lado B, decimos nosotros, en la pauta interna de las personas, de los personajes. Porque, bueno, a los políticos, a los comunicadores, deportistas, se les conoce habitualmente por esa actividad principal, Claro. pero también les gusta de repente la música, son buenos para la cocina, en fin, tienen otras aficiones o un pasado, cuando eran jóvenes pensaron hacer otras cosas, y eso nos interesa relevarlo en esa sección. Y también dar a conocer personas que tal vez la gente, la opinión pública, los lectores del diario ubican menos. Y efectivamente la caricatura es un tema, porque creo que lo comentábamos antes de entrar al aire. Se trata de hacer una cosa simpática, Sí, claro. y eso muchas veces de repente puede, tocar ciertas sensibilidades. Tratamos no la hacemos nosotros, la hace un ilustrador externo, le damos algunas orientaciones. No siempre las cumple a cabalidad, y cuando no las cumplen tenemos que pedirle algún tipo de ajuste o de corrección. ¿Y te ha llegado reclamo? Sí. Pero muchas veces. Ha llegado reclamo. No muchas, pero varias. No. ¿Cuál es el público más insatisfecho? ¿Los hombres o las mujeres? Las mujeres. Las mujeres, Sí, mira. no, bueno. A ver, mira, esto sin dar nombre, así que da lo mismo. No, Sí, obvio. Pero hemos tenido, porque este es un trabajo que se hace en equipo ahí, como todos, pero hemos tenido personas a las que llamamos, le decimos, mira, José Francisco, te queremos hacer esta sección, entonces, a ver, ¿cuál sería? Qué sé yo, nos piden ejemplos, les mandamos casos anteriores, y me dicen la de la caricatura. No, me dicen, no, la de caricatura. Ay, dicen que no por la He tenido caricatura. un par no de por la- personas que nos han dicho que no, porque pero le tienen que- terror a la caricatura. ¿En serio? Ahora, y otras las hemos logrado convencer de que se queden tranquilos, Sí. pero los que nos quedamos intranquilos somos nosotros. No, yo nunca me enteré de mi caricatura, la vi ese mismo domingo. No, pues y a si mí me lo gustó. normal es que la gente no se entere de eso. Por No, eso, obvio. sí, No, pero sí, obvio. sí, Y sí, oye, yo no claro. estuve en los reclamos, la hizo el tirón a nuestros auditores que yo no No, ya, reclamo. porque imposible. ¿Cómo voy a reclamar después de esa caricatura? Que Ay, ¿te gustó cómo salió en la caricatura? no, pero, o sea, es como Salía muy bien. Salía muy lo Primera vez que José Francisco Lago se queda sin palabras. Auditores míos, un día muy, muy especial. No, No mira, supo qué responder. Me bien. la- Pero nos pasa y ahora también es difícil porque ese es un cuestionario, le vamos a hacer un poco de publicidad a la sección, que se envía por escrito. Claro. Es decir, tú, Mara, misma puedes dar fe de lo que digo, Es verdad. se manda por escrito, la persona se toma 1, 2, 3 días y lo contesta, y como está hecho además en un tono simpático, ni siquiera festivo, Claro. simpático, y también esperamos que las personas entren en esa onda. Hay algunos que no, y Claro, que es difícil, lo muy entienden difícil. como un cuestionario en serio. Entonces les preguntan, oye, ¿qué otra música te gusta? Bueno, la cuarta de Bach. Y empiezan unas cosas así, megas seriotas, que no sabemos si son o no Ay, son. ay. Pero es de verdad complicado muchas veces ser divertido o simpático por escrito, como decías tú hace un minuto. Oye, ¿y te ha pasado? Esto ya es como la minucia del periodismo, pero ¿te ha pasado que una no queda tan simpática? Sí, Y sí, hay sí. que entrar a picar, ¿no? Maquillarla un poco. No, porque no se le devuelve. Es decir, Claro. se le pasó el cuestionario, son 10, 12, 15 preguntas, la persona entró o no entró en onda. Muchas veces tú te das cuenta que las primeras 3, 4 preguntas como que estaba más seria y después se fue soltando la persona Yeah. y termina bien. Y otros no engancharon nunca y otros engancharon desde el primer minuto. Y curiosamente ocurre que personas que tú crees que lo van a entender y van a entrar bien, no lo enganchan. Y al revés, otros que son muy
graves, por decir así, Claro. tienen un sentido del humor fino, más por escrito y funciona perfecto. Entonces cuando uno lo lee después, el día domingo, quedan extraordinarias. Hay algunas realmente muy, muy bien logradas. Sí, bueno, para los que nos están escuchando y no conocían la sección, cuentan cómo todos los domingos en el Mercurio. Pero bueno, el reportaje es lo más leído del Mercurio el domingo, el Mercurio el diario más leído el domingo, entonces mucha gente cuentan cómo. Sí, y bueno. mucha gente comentó lo que te hicieron a ti. Y de hecho, Maracini, que es esto en una sociedad de bombos mutuos, mencionó la librería Culpo como la picada de libros. Que es la Así librería que de acuerdo, sí, pues. Sí, Así pues. es. ganaba una cantidad de seguidores, así que ya está demostrado Es decir, que es muy, muy leído. Viene entonces el Cuentan Cómo bajo José Francisco Lagos, Claro, digamos, salió en ganando. cualquier minuto. Salió ganando. No. No, si yo soy de los que tiene terror a la caricatura, así que voy a quedar tranquilo, ahí. Ya veremos cómo sale esa caricatura. Pero bueno. Oye, a propósito del lado B de personajes. Chu. Estuviste conversando con Javier Milei. No, es difícil saber si Javier Milei tiene un lado B. Ya el lado A es bastante complejo, pero ustedes estuvieron conversando con él. El titular es notable porque dice: el nuestro no es solo el ajuste más grande en Argentina, sino que el más grande en la historia de la humanidad. ¿Qué Sí. te pareció esa entrevista? ¿Y qué cosa también se puede observar de Javier Milei? Hoy día, por ejemplo, que se supo el dato de la inflación de abril por primera vez desde hace mucho tiempo en un solo dígito, están pasando cosas al otro lado de la cordillera. Están pasando bastantes cosas, la verdad. Sí. Mira, nosotros veníamos persiguiendo esta entrevista hace ya un buen rato. Y bueno, como todas estas cosas se demoran en cuajar, finalmente nos avisaron hace unas 2 o 3 semanas. Programamos, viajamos con la editora internacional del diario, Carolina Álvarez. Nos recibió el día jueves 9 a las 3 de la tarde, el mismo día del paro del segundo paro. general de actividades. Ah. Y fue un paro bastante intenso, hay que decirlo, no había locomoción prácticamente en la calle. Mira, era como, dijimos, un domingo a las 9:30 de la mañana, sin gente corriendo, diríamos. Esa era como la sensación que había. Llegamos a la Moneda, iba a decir, a la Casa Rosada, a las 2:15, que fue la hora en que nos citaron. Estaban en plena actividad interna, se notaba mucho movimiento. Y bueno, fue una entrevista como súper correcta, él fue muy deferente con nosotros y todo su entorno, muy amable, yo diría, destacaría ese punto. Él ha ido, en términos chilenos, habitando el cargo. Está mucho más formal en su vestimenta, nos recibió de impecable eterno. Perdón, esto es una minucia, pero la foto es del día que se juntaron. Sí, ya. el mismo día, el Porque la término foto de- es bastante particular, porque está muy formal, pero con esa cara de... No, es que esa es la cara que él Sí. usa para la Para la foto. foto. Ah, ya, Sí, ya, sí. ya. Él parece que en la foto pone una cara que no la abandonó en ningún minuto. Las fotos se hicieron al final de la entrevista. A él no le gustan las fotos al comienzo, lo ponen un poco inquieto. Tampoco se pueden sacar fotos con flash. Así que el fotógrafo, que ya lo conocía, andábamos con un fotógrafo del diario La Nación de Buenos Aires, que es un diario con el que el Mercurio tiene bastante relación. Así que fue muy fácil, pero no sacó muchas fotos más que las que se publicaron. Mira. Es decir, deben haber unas 3 o 4 Sí. publicadas, de habrá sacado 6, porque él se impacienta rápidamente con esto. Ahora, su pelo, su facha, vamos a decir, es la que más o menos le habíamos visto, pero cortado, es un pelo ya cortado. Mire, es lo más parecido a Menem. Cuando Menem asumió, no habían nacido, yo creo, pero el año 80 y poco, yo creo. 86, 7, por ahí de haber sido. Yo no había nacido, pero no vamos a decir si la Mara había nacido o no. Un poquito después, tal vez. No lo vamos a decir, Mara, no lo vamos a decir. Este hombre era de un aspecto así como con unas tremendas patillas, un pelo, en fin. Con Milei pasaba lo mismo y Menem derivó en lo que vimos al final, un tipo ya bastante más pulido de aspecto. Me parece que lo mismo ocurre con Milei. No, se pulió antes y conquistó hasta Cecilia Boloco, así que ya era Sí, una persona efectivamente. completamente distinta. Tuvimos 1:20 aproximadamente con él. Ya. No estaba apurado, podríamos haber seguido 10, 15 minutos, 20 minutos más. Y qué particular por el día que era, en todo caso. Él estaba muy tranquilo, lo dice en la entrevista, que según él el paro había sido un fracaso rotundo. No sé si rotundo, digamos, costaría calificarlo de eso.
Pero bueno, entrando ya como al contenido, ustedes la leyeron, bastante correcto en sus respuestas, yo diría, en las no económicas. En las económicas él es donde más se apasiona, donde más, no sé, pino le pone, se molesta, mira con cara desafiante. En cambio, en las otras preguntas, que eran más de política interna, de relaciones con Chile, relaciones con países de América Latina, Estados Unidos, etcétera, ustedes lo vieron muy calmado, hasta el tema de las Malvinas, que es un tema hipersensible en Argentina. Dijo, esto hay que resolverlo por la vía diplomática, siguiendo el modelo Hong Kong, en fin, cosas que a lo mejor uno no habría pensado que las iba a decir. Oye, Cristian, un poco volviendo al concepto del lado B de los personajes, porque nosotros tuvimos la suerte el año pasado, nosotros trajimos junto en la Fundación para el Progreso con Red Cultural, trajimos a Javier Milei, de hecho Axel Kaiser lo entrevistó en el Teatro Municipal de Las Condes, y la verdad es que independiente de este personaje que entraba con música y viva la libertad, carajo, y todo, él en el espacio, en el metro cuadrado, es mucho, y usted también lo dice en la entrevista, es más templado, más tranquilo, parece más introvertido. Entonces uno no sé, cuando lo conoce en ese contexto, pareciera que fuera otra persona, y como dices tú, hay ciertos temas que uno le toca y él al tiro se apasiona y sale jugando, y también es sorprendente, y por eso aquí te quería conectar, porque pese a que él ha sido uno de los grandes íconos de la batalla cultural del libertarianismo, del liberalismo, hoy día en esta entrevista él plantea que él está para ejercer su puesto y llegar a ciertos puntos concretos que tienen mucho que ver con lo económico y con lo de políticas públicas, pero no de estar dando una pelea más bien ideológica en Latinoamérica. ¿Cómo sentiste esto de este personaje que venía dando una pelea ideológica a hoy día ser mucho más concreto en torno a las políticas públicas? Mira, a ver, respecto a la primera parte, a mí me quedó la impresión de que él es un hombre muy introvertido, diría tímido. Al terminar la entrevista, en que ya terminaron los roles de entrevistador y entrevistado, donde cada uno tenía claro cuál era su papel, digamos, el de él y el nuestro, él como que queda así en una posición de decir, bueno, ¿y esto cómo seguimos? Se paró, fue amable, se acercó a mostrarnos su escritorio, pero no es un tipo canchero como el argentino típico, es más bien tímido. Pero, volviendo al punto, claro, cuando aparecen esos temas que a él lo motivan, lo mueven, lo apasionan, aparece genuinamente, porque no es un personaje, aparece genuinamente este león, como decía él mismo en la campaña. A mí me tocó hacerle principalmente la parte de las preguntas económicas, y yo ya veía que se me tiraba encima de repente para contrapreguntarme, ¿y de dónde sacó esa cifra? ¿Y por qué me dice eso? Yo dije, aquí voy a tener que arrancar. No, más que se las maneja muy bien, y el derecho. Muy bien, muy bien. Ahora, respecto a lo segundo, Mara, yo te diría que él le tomó, da la impresión, el peso al cargo, se da cuenta que el stock de problemas que tiene la Argentina es de tal envergadura y de tal profundidad que aquí no hay tiempo, esta es mi interpretación, aquí no hay tiempo para otras batallas, que las podrá ir dando a lo mejor hacia el final de su gobierno, pero en este minuto tiene que sacar a Argentina de una inflación galopante, de un déficit fiscal galopante. Es decir, tiene tal cantidad de problemas, tiene que atraer inversión, riesgo país, tiene que bajar el riesgo país, hacer que la economía vuelva a crecer, que yo creo que es lo lógico. Es decir, es una persona que, como buen economista, vamos a decir, puso las prioridades en una lista y después las ordenó de acuerdo a cuáles eran, ¿cierto?, las primeras, las segundas y las últimas. Y por lo tanto tiene un tiempo acotado, 4 años de mandato, acaba de arrancar el 10 de diciembre, está cumpliendo 5 meses. Sí. Bueno, entonces si no opera de esa forma, yo creo que él se da cuenta que se va a boicotear a sí mismo. Es decir, si se mete en la lucha de la batalla cultural, si se mete, bueno, va a distraer energía, va a distraer a su gabinete, tiene un muy buen gabinete, con buenos ministros, algunos bastante independientes, otros que los ha tomado
de sus aliados hoy día del mundo de Macri, ¿cierto? Entre ellas la misma ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que estuvo acá. Entonces, mi impresión es esa, finalmente, de que él está partiendo por lo primero, aunque valga, ¿cierto?, la redundancia, no tiene tiempo para distraerse. Y yo creo, además, como ocurría con el presidente Piñera, que es donde él además más cómodo se siente. Ya. Entonces, es como cuando a uno le pasan una prueba en la universidad, uno parte contestando lo que mejor se sabe y deja un poco para el final lo que menos y aquello que a lo mejor no tiene tanto puntaje en la prueba para tratar de responder de manera inteligente. No, y además ha estado muy apuntalado por su ministro vocero, Manuel Adorni, que se ha llevado las miradas, ha sido un gran fenómeno en términos comunicacionales de la Casa Rosada, y la verdad es que tiene como esa forma muy distinta a él, que es más serio, tiene como es medio sarcástico de repente, ¿verdad? pero con tranquilidad y que lo compensa bastante bien. Sí, se llevan en términos bastante bien. Sí, y ha delegado mucho esa área comunicacional en su ministro vocero. Yo diría que tiene 3 ministros que son súper importantes. Él diría 4, pero 3 que yo distinguiría. Ese, el ministro vocero, por lo que tú misma dices, después la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, con la que él se entiende muy bien y lo dice en la entrevista, y no ahorró elogio a la sintonía que está teniendo, y su ministro de Economía, Caputo, que es un tipo que también tiene mucha credibilidad afuera, es un buen embajador del proyecto y del programa económico de Milei. Bueno, antes de la entrevista nosotros evidentemente reporteamos, hablamos con mucha gente en Chile, y yo diría que una de las cosas que más se nos repitió fue el rol importante y la jerarquía, la reputación de Caputo frente al Fondo Monetario. Acaba de cerrar Milei y el gobierno de Argentina un acuerdo nuevo con el fondo. Bueno, no solo Milei, también el ministro de Economía, en este caso Caputo, está jugando un papel muy decisivo. Y ahí, cuando se discute, por ejemplo, esto de cuándo hay que poner las reformas más importantes o hacer los ajustes, pareciera que el gobierno de Milei entendió que tiene que hacerla inmediatamente y no tiene esto que se conoce en Chile como esta luna de miel cuando asumen los gobiernos. Pareciera que tienen la noción de que hay que hacerlo inmediatamente. Un poco también es lo que aprendieron cuando en el gobierno de Macri, ¿verdad? ¿Qué tanto presiona ese aprendizaje y también la existencia de elecciones de medio término, en el sentido, porque tiene elecciones ahora en 2 años más, que básicamente marca como una diferencia en el sistema político de nuestro país, por ejemplo? A ver, por la radicalidad de lo que él está haciendo, y lo dice también en la entrevista, yo creo que él es muy consciente de que lo que no se hace de inmediato no se hace. Y es muy difícil emprenderla. Ya estamos viendo, tiene incorporado a tramitación legislativa un proyecto que en Argentina se llama la famosa Ley Bases, que es un conjunto de materias que están incluidas, que son esenciales para la reforma económica. Salió aprobado en la Cámara de Diputados, llegó al Senado, está empezando la negociación. Y nosotros le preguntamos ahí qué ocurría si esa negociación no prosperaba, y su respuesta creo que fue bien clara. Dijo, vamos a esperar las elecciones de medio término, de medio periodo, y esperemos que ahí la mayoría parlamentaria nos favorezca y ahí poder pasar, ¿cierto?, esas reformas. Ahora, y con esto te cierro el punto, él está gobernando a través de una ley que mandó y que le fue aprobada en muchas materias por decreto. Y eso le está generando bastante crítica de sus opositores, principalmente el peronismo, Maduro, los grupos cercanos a Cristina Fernández y otros, porque claro, eso es como una especie de práctica media autocrática, populista, pero es también la manera que ha encontrado, al amparo de la legalidad y la institucionalidad, de avanzar más rápido. Así es. Oye, nosotros nos tenemos que ir a una pausa. Estamos conversando con Cristian Pizarro, editor de reportajes del Mercurio, y los dejo invitados, por supuesto, a leer la entrevista a Javier Milei que salió este domingo en esa misma sección. Nosotros nos vamos unos minutos y ya volvemos en Llegó la Hora. Bien, y continuamos esta conversación con Cristian Pizarro, editor de reportajes del Mercurio, y
vamos a pasar a política nacional, porque el presidente Boric habló, bueno, lo anunció Marazzini en su editorial también, pero dice, nos va a terminar pasando la cuenta a propósito de no hacernos cargo de demandas incumplidas en el estallido social. ¿A propósito de qué te parece que se dan estas declaraciones, Cristian? Porque al menos hace un par de semanas se comentaba que esta baja en el apoyo del presidente, esta como baja en la barrera del 30%, se debía a la pérdida de esta base, de su base electoral, de su núcleo duro, por cosas como esta frase del perro aquel, que ni siquiera se atrevió a nombrarlo el presidente. Y en el fondo pareciera que faltan cosas para hablarle a su mundo. ¿Cómo lees tú o cómo descifras tú esta frase del presidente? Mira, a ver, yo creo que ese 30% se ha mostrado bastante leal y bastante permanente. Es decir, 3 puntos más, 3 puntos menos. No creo que permitan sacar una conclusión así de por dónde se le está fugando el apoyo de su base más dura al primer mandatario. Es decir, creo que ese análisis es procedente si estuviéramos hablando del 18. Claro. Tú dijeras, se le perdieron 12 puntos en 6 meses. Bueno, claro. Pero esto es circunstancial. Es decir, a ver, me atrevo a hacer un cierto pronóstico. Justo la semana en que el presidente va a leer la cuenta pública del 1 de junio, que es un sábado, con toda seguridad va a estar sobre el 30%. Porque copa todos los medios, es cadena, aparecen los ministros desplegados con una estrategia en todos los medios, radio, televisión, van a regiones la semana siguiente, es decir, es de texto. Bueno, se dice también lo que se quiere decir de manera positiva. Bueno, y de hecho, perdón paréntesis, pero abrieron la CADEM los datos y mostraba precisamente lo que dices tú, que perdió más apoyo en el sector de centro a propósito de los asesinatos de los carabineros que su base dura. Hay un grupo dentro del 30 que tampoco hay que perderse. No todo ese 30 son PC y Frente Amplio. Claro. Ese 30 tiene un componente de personas que se mueven en el espectro político y electoral con bastante volatilidad, como se dice. Claro, y esos son los más blandos del 30%. Por lo tanto, cualquier paso en falso, declaración desafortunada, que estamos lamentablemente tan acostumbrados a escucharle, le restan esos 3-4 puntos que probablemente tiene adosado de esa forma que estoy comentando. Así que yo, lo de los 30%, creo que son movimientos más bien pequeños en torno a esa cifra y ha demostrado bastante estabilidad. Después, respecto de lo que dijo hoy día en los inicios de la Semana de la Construcción, a mí me pasa que yo tiendo a estar de acuerdo con ese diagnóstico. Es decir, creo que interpretar el estallido social única y exclusivamente como una manifestación de violencia desatada, que indudablemente lo fue, e incluso, me atrevo a decir, lo fue principalmente, claro, pero no exclusivamente. Entonces, si el presidente puede tener distintas razones para haber dicho esto, una, como se ha hecho tanto énfasis en el último tiempo respecto de que el estallido es violencia, lo que él está tratando analíticamente, aunque no le correspondería hacerlo así porque es un conductor, es un líder, para eso estamos nosotros, para opinar sobre lo que dicen otros o lo que resuelven otros, pero puede ser digámoslo así, un destello legítimo de honestidad intelectual en que él esté advirtiendo una cosa así, sin ir más lejos para que se entienda bien el punto. El diputado Diego Schalper publicó hace un mes atrás un documento, que yo los invito a leerlo, que sostiene exactamente lo mismo. Dice él que detrás del estallido hay un conjunto de demandas insatisfechas de la población que se han adormecido, que están esperando ser resueltas, que están anestesiadas por problemas que se han superpuesto. Por ejemplo, el problema de la seguridad. Si uno piensa fríamente, la seguridad no estaba tan desatada como demanda preestallido. Claro. Entonces, uno no podría decir que la gente salió a la calle, entre otras razones, hastiada de un problema de inseguridad ciudadana. La inseguridad se transformó en un gran problema hoy día. En consecuencia, habían otras demandas, salud, estamos viendo lo que ocurre hoy día en el sistema privado y con lo que va a pasar con el sistema público por consiguiente, en educación.
en vivienda. Sí. Entonces, yo tiendo en ese punto a coincidir con lo que decía Mara en el editorial. Claro, llama la atención que el presidente ponga el énfasis, más que porque pueda estar equivocado en el diagnóstico, es por lo poco que ha hecho su gobierno y su administración por resolver esos nudos. Es decir, ¿qué se ha hecho en educación? Empeorar las cosas. ¿Qué se ha hecho en salud? La verdad es que empeorar las cosas. Así es. En vivienda, es lo mismo. Sí, hay una cosa que a mí me parece que queda cojo el comentario del presidente, porque claro, se transforma como en observador privilegiado, pero no hay que olvidar que su sector político sí le intentó dar, entre comillas, una respuesta a esas demandas, que fue apostar todo por el cambio constitucional. Entonces, tampoco hace la autocrítica de decir que lo que pidieron ellos a cambio de la resolución o el hacerse cargo de estas demandas sociales era la negociación constitucional. De hecho, la carta que le envía a todos los partidos de oposición al presidente Piñera es cuando dicen se instaló el proceso constituyente de facto y esto está en la calle, es precisamente decir ya estamos haciéndonos cargo de los problemas sociales, no de la violencia, porque ellos lo hacían muy bien en separarlo, pero era precisamente la apuesta constitucional, y como que pareciera que eso pasó colado, como no existió o no hubiese habido esa apuesta completa, al todo o nada, incluso por parte del oficialismo y del gobierno incluso, y del mismo presidente, a una cuestión que finalmente resultó ineficiente para hacerse cargo de nada respecto a las demandas sociales que habían el 18 de octubre. No, yo coincido. Yo creo que efectivamente todos los huevos y todas las fichas las puso este gobierno al entrar. Claro. Al entrar, porque no nos olvidemos que cuando el gobierno asume el 11 de marzo del año 2022, el proceso constituyente 1 le quedaban 4 meses por delante. Y el gobierno se aferra a la propuesta que ya más o menos se delineaba a esa altura, y conforme va avanzando lo que restaba, más todavía. El ex ministro Jackson, hoy día de regreso al debate público, nos dijo, me acuerdo en una entrevista en el diario, creo que fue incluso en el mismo cuerpo de reportaje, que el programa de gobierno del presidente Boric dependía mayoritariamente del éxito del proceso constituyente, que está en la línea de lo que tú acabas de sostener. Entonces sí, es verdad, yo creo que al presidente Boric esta mañana le falta hacer esa segunda parte, es decir, mire, nosotros tratamos de responder a estas demandas y nos dieron un portazo, y el 80%, el 60% nos dijo no, este no es el camino. El problema es que el país no ha encontrado, ni el gobierno, ni las fuerzas de oposición se han logrado poner de acuerdo tampoco en un conjunto de soluciones que se hagan cargo de estos problemas. Entonces, mirando para adelante y suponiendo que el próximo gobierno va a ser, no sabemos de quién, pero al menos de un signo aparentemente contrario al actual, a ese gobierno que se viene se le van a venir encima, valga el punto, una cantidad enorme de demandas insatisfechas y otras nuevas, como el tema de seguridad, que ha crecido, según todas las encuestas y es lo que a uno le toca ver, como prioridad ciudadana. Entonces vamos a encontrar un país más pobre, con menos cierto crecimiento, con políticas sectoriales estancadas y con un problema de inseguridad desatado. ¿Y qué opinas con respecto a...? Porque mencionaste el tema de ciertos acuerdos para ir avanzando, pero pareciera que siempre estamos más preocupados, o al menos el gobierno está más preocupado de esa pelea ideológica que dio en un comienzo, que terminan siendo estas llamadas volteretas, que en el fondo no permiten partir solucionando los problemas concretos, porque en el fondo, si el gobierno parte y dice no, vamos a sacar el estado de excepción, y a los 2 segundos se da cuenta que en realidad no se puede, ya hay que ponerlo de nuevo, hoy es que no, el tema del Gualmapu se soluciona con diálogo y te reciben a disparo, y nosotros vamos a eliminar la ley de seguridad del Estado, y después chuta, sabéis que se le queremos poner 5 veces a los camioneros. Entonces, una y otra vez el gobierno tiende a tropezar con estas peleas ideológicas, y la agenda no está el problema concreto real. O sea, si tú no puedes solucionar el tema de viviendas de emergencia en Valparaíso con eficiencia, ¿cómo vas a trabajar el problema de escasez de vivienda que hay en todo el país? O lo mismo con el tema educacional. Si tú no puedes garantizarle matrícula a 3.000 niños
¿cómo vas a solucionar el problema de calidad de educación y de deserción escolar, que es el macro que viene desde hace años y se viene incrementando? Bueno, yo creo que das en el punto y en el clavo del principal problema que tiene este gobierno, que es gestión. Es decir, este es un gobierno que no sabe gestionar exitosamente políticas públicas. No ha sido capaz de ni siquiera aminorar los daños o los problemas de corto plazo, y para qué decir los de carácter más estructural en las mismas áreas que tú has mencionado: salud, educación, vivienda. Entonces, ahí hay un problema profundo, severo. Yo no soy muy optimista de que esto vaya a cambiar hacia adelante, porque la verdad es que el expertise, la experiencia, la destreza, las habilidades, los conocimientos en esto tampoco se adquieren de la noche a la mañana. Y también digamos que las políticas públicas uno primero las diseña, después las implementa, y hasta que empiezan a funcionar y uno las calibra y las ajusta, pasa mucho tiempo. Entonces aquí ya va quedando poco. Vienen 2 procesos eleccionarios por delante: el proceso de octubre, que incluye concejales, alcaldes y gobernadores, que ya tiene la agenda política bastante saturada, y el próximo año, ¿para qué decir? Claro. Parlamentarias y presidenciales, que va a ocurrir otro tanto. Entonces, pensemos también en las grandes reformas, o lo que va quedando de esas reformas previsional y pacto fiscal, como le llaman ahora. Esas reformas, yo lo he dicho en este programa varias veces, no le veo cara de que vayan a salir. No. Ahora se anunció, a raíz de la ley corta de ISAPRE, que entiendo que es un tema que vamos a abordar, aunque sea en un minuto, pero se anuncia ahora una conversación, una discusión respecto de una amplia reforma a la salud. ¿Por qué? Porque la ley corta de ISAPRE en el mundo oficialista es entendida como una concesión, y un perdonazo a las aseguradoras privadas de salud, llámese ISAPRE. Entonces, para dejar tranquilo a los sectores más duros y más ideologizados, una parte importante del Frente Amplio y el Partido Comunista, con todas sus letras, entonces lo que hace el gobierno es decir: mire, ¿sabe qué? Vamos a discutir ahora una reforma integral al sistema de salud que va a tener afectación sobre las prestaciones o sobre el área privada, como también sobre el sistema público de salud. Pero ¿en la cabeza de quién puede estar la idea de que es posible, en las actuales condiciones y circunstancias, con 2 reformas que al menos tienen el mérito de estar antes en la lista de espera, ¿cierto? Que son la pacto fiscal y la previsional, claro, empezar ahora a meterle a la olla una reforma al sistema de salud, que sabemos que es otro tema enorme, complejo, y donde hay muchas dificultades? Claro. La mayor parte de los gobiernos en el mundo lo intentan, y de alguna manera avanzan de forma muy parcial. Obama, sin ir más lejos, su gran problemón en su segundo periodo fue la famosa reforma a la salud, que no la logró sacar a flote, ¿no? Oye, Cristian, y te engañaba un poco con el sistema de salud, porque te quiero preguntar otra cosa, que es la oposición. Porque uno ve al gobierno con esto, algunos manotazos, con esta idea de una reforma a la salud, un poco como dando señales o desorientado. Y la oposición, por un lado, pareciera que tiene esta noción de que seguro va a ganar, porque tiene la convicción, es como actuando sobre seguro. Yo dudo un poco de eso, sin contar los votos al menos. Pero lo segundo también es que eso también genera algunas tensiones que, si no se manejan bien, es difícil capitalizar esta desorientación por parte del oficialismo. ¿Cómo estás viendo la oposición, en particular a las negociaciones, en particular a cómo se han plantado de cara a este gobierno? Y en tercer lugar, que me parece también muy, muy importante, es que pareciera que tampoco los liderazgos que hay, especialmente en las presidenciales, logran ordenar todo para abajo, las candidaturas y los proyectos, las propuestas alternativas al oficialismo. Mira, a ver, yo creo que la respuesta al menos me gustaría ordenarla por parte. Los partidos tienen ciertas dinámicas, todos, del lugar del espectro en que nos quisiéramos hacer el análisis, tienen dinámicas de desorden, de caos, de categorías que no precisamente apuntan a la convergencia. Los partidos son organizaciones de la sociedad civil esencialmente divergentes. Si uno analiza
fenomenológicamente cómo se comportan, digamos. Entonces, en la derecha creo que no pasa algo distinto de lo que ocurre en cualquier otro sector cuando se desatan dinámicas como las que corresponden a los periodos preelectorales. Es decir, estamos viviendo la típica dinámica de partidos en periodos preelectorales, que como que estos periodos sacan lo peor de los partidos. Porque no todo es malo en los partidos, pero este es el periodo en que sale lo peor de los partidos. Es decir, esto es como cuando uno despierta a una persona que lo que más valora es dormir, ¿cierto? Esa persona aparece, una vez que uno la despierta, aparece lo peor de esa persona. Bueno, en este periodo, yo creo que en este periodo, nos pasa un poco eso con los partidos. Ahora, también es cierto que los liderazgos en general, yo creo que están debajo de la media histórica de los últimos años en las distintas colectividades políticas. ¿Sí? No tenemos el mejor elenco de dirigentes encabezando sus respectivos partidos. Y eso también pasa en la derecha. Y eso hay que decirlo, creo yo, con toda transparencia. Y tercero, respecto del rol de los candidatos presidenciales, yo creo que los precandidatos, habría que hablar en este minuto, yo creo que cada uno de ellos, hay dos muy visibles, que son, ¿cierto?, José Antonio Kast y principalmente Evelyn Matei. Son ellos además los que llevan la delantera en las encuestas. Claro. Primero Evelyn Matei, segundo Kast, a una buena distancia. Pero también hay que entender, Evelyn Matei está todavía en el ejercicio del poder comunal. Es decir, tampoco tiene toda la libertad, el espacio y los tiempos para involucrarse, como probablemente sí lo va a hacer una vez que deje el municipio de Providencia, como anunció, para abocarse 100% a su candidatura. José Antonio Kast, si bien no tiene esa restricción, yo creo que vienen saliendo de un periodo como fue el periodo del proceso constituyente 2, han bajado un poquito los decibeles en la discusión pública, están tomando aire, están armando y negociando sus listas. Ellos, no nos olvidemos, los republicanos es primera vez que van a, a una apuesta electoral fuerte como es la municipal, que implica tener candidatos, no es el caso de ellos, en todo el país, pero en muchos lugares. Claro. Entonces, y además no como pacto. Pues, por eso digo. Además van en solitario. Exactamente, entonces hay que buscar candidatos, hay que viajar a chequear nombre, pasar a esa gente por el sedazo de la probidad, de la suficiencia. Claro, para que no les pase lo que les pasó en el Constituyente 2. Que están con alta pega. Es decir, en eso hay que... Pero cierro el punto con un aspecto que yo creo que es importante reforzar. Un gobierno de oposición al actual no basta con que se apoye en la mala gestión del actual gobierno. No, claro. La gente, eso ya lo tiene asumido. El elector ya, creo yo, que formó juicio sobre la mala gestión de este gobierno. ¿Eso es suficiente para que gane Kast, Matei o otro candidato opositor? Yo creo que no. La gente espera un poco lo mismo que hablábamos recién. Bueno, ¿cuáles son las propuestas? ¿Qué van a hacer en seguridad? Por ejemplo, ese es un tema que yo lo cuestiono, lo pregunto en los off, que me reúno con harta gente y les digo, bueno, ¿qué van a hacer ustedes en materia de seguridad? Porque decir que este gobierno no ha sido capaz de resolver el problema, estamos claros. Sí, claro. Es descriptivo. Claro. Está lloviendo. Sí. Está lloviendo. O sea, estamos de acuerdo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué va a hacer este candidato o esta facción o este partido frente al tema de seguridad? Y hasta ahí no escuchamos propuestas de verdad demasiado concretas en ningún ámbito. Entonces, como que hay una especie de tentarse con esto de criticar al gobierno, pero no nos olvidemos que el elector va a poner el voto finalmente en aquel que le dé la confianza de que le puede mejorar, aunque sea marginalmente, la situación actual en que está viviendo la persona. Si no, los mete a todos en un saco y dice, son todos lo mismo, ninguno me resuelve nada, están todos pensando en su pequeño interés, y algo de eso se ve. Claro. Estos candidatos que cruzan de una comuna a otra, estos señores que partieron siendo candidatos en La Serena y terminan en Coyhai, que uno dice, bueno, aquí hay algo que, si uno que está más cerca de la política le resulta un poco extraño, que queda para quienes están mirando desde el living de su casa después de haber trabajado todo el día y no entienden nada, simplemente quedan desconcertados. Así es.
Bien, lamentablemente. Se nos fue la se hora, nos ¿no? acabó el Sí. tiempo. Así Cristian que- Pizarro, te queremos agradecer por habernos acompañado en Llegó la Hora. Oye, un placer tenerte aquí en el estudio. El mío haber venido. Esperamos repetirlo. Sí, lo vamos a repetir. Sí, de todas así maneras. es. De Además, todas nos maneras. están comentando en los chats que bueno que haya Comentando venido, y así que presionando sí. por el horario porque ya estamos pasados. Estamos pasados. Tenemos que ir a una pausa Así es. y volvemos con más Llegó la Hora.